¿Están todos listos? ¿Listos? Sí, Les pido, por favor, muchas gracias. Les pido que por el momento apaguen sus micrófonos y ya tendremos momento de que algunos de ustedes hagan comentarios. Pues gracias. Me da de verdad mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes hoy, martes 22, reanudando el coloquio del ICAT de manera remota. Espero, primero que nada, que ustedes y toda su familia estén en las mejores condiciones posibles. Y en esta ocasión reanudamos el coloquio en forma remota en condiciones muy emotivas, porque se trata del conversatorio en memoria del doctor Fernando Gamboa Rodríguez, el académico y el amigo. Para todos es una gran pérdida y nuevamente extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y el resto de los compañeros y colaboradores de trabajo con quien compartió Fernando, muchos de los cuales nos acompañan hoy. Gracias por estar aquí, en especial a la señora Irma Rodríguez, madre de Fernando, y a Fabiola Monroy Guzmán, su esposa. Les pido que por favor compartan sus comentarios y pensamientos vía chat, ya que su familia y amigos podrán leerlos y para ellos será muy gratificante. Antes de continuar, también quiero hacer mención de dos pérdidas más que ha tenido el instituto. Andrés Tapia, compañero administrativo, y más recientemente el doctor Opsei Yelman. Voy a partir un poco con los antecedentes de la historia académica de Fernando. El doctor Fernando Gamboa ingresó al Centro de Instrumentos en 1988, quien, con su formación como ergónomo informático, rápidamente se perfiló como un académico con una gran visión referente al mundo de las TIC y su aplicación en beneficio de diversos ámbitos. Así, Fernando inició la conformación de un grupo de académicos para la realización de desarrollos tecnológicos en el campo de la interacción humano-máquina y la educación. Hacia 2007, ya transformado el CI en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADET, el grupo se transformó en lo que es actualmente el Grupo de Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, ESIE, con la consigna de fomentar innovaciones en el campo educativo, trabajando desde modificaciones en el aula hasta motivar a los docentes con respecto a dinamizar sus prácticas de enseñanza. Es aquí donde Fernando crea el aula del futuro, proyecto aspiracional hacia la innovación en los entornos educativos, promoviendo la conciencia en los docentes de que ellos son parte esencial de esta aspiración a la innovación. A lo largo de su estancia en el CI, CECADET y CAT, Fernando puso de manifiesto todo su profesionalismo, visión académica y compromiso en el proyecto del Aula del Futuro, el cual impulsó para rebasar fronteras y llevar el nombre de la UNAM a diversos espacios académicos, tanto en México como en el extranjero, buscando generar comunidades de reflexión sobre la innovación educativa en las instituciones académicas, conformando así una red de aulas del futuro, internacional. Sin más, dejo al grupo que Fernando integró, el Grupo de Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, para que ellos sean quienes compartan más de su experiencia con el doctor Gamboa. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Nos da mucho gusto encontrarlos aquí y ver que Fernando sigue todavía reuniendo personas. El orden que vamos nosotros a pasar va a ser conforme nosotros fuimos conociendo a Fernando. Entonces le voy a ceder la palabra a Ricardo Castañeda. Gracias. Buenas tardes a todos. Es complicado para mí hablar de Fernando, pero creo que es importante este conversatorio, decir cómo lo conocí y prácticamente qué es lo que me llevó a mí en lo personal y cómo fuimos trabajando, cómo me fue apoyando en la labor académica. Cuando hicimos el plan de este conversatorio, me decían mis compañeros, es que hay que hablar de la labor académica, cómo trabajaste con él, sus
tu relación personal, hablar de aquellas anécdotas que durante el tiempo que has trabajado, las puedas comentar, platicar. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Sí. Bueno, Sí. pero la verdad, todo hasta ahí estaba bien. El problema fue cuando Livia me dijo que nada más tenía 5 minutos para hablarnos. Y esos 5 minutos, pues es muy complicado para mí porque decía, ¿qué hablo de Fer? Tengo que resumir 22 años de mi vida en 5 minutos. No es fácil. Entonces, ¿qué es lo que la relación que tuve con Fernando? Yo creo que ahora que estamos metidos muchos en educación y que hay palabras muy trilladas que se habla de aprender a aprender, yo creo que con Fernando yo lo viví. Antes de comenzar a platicarles mi historia con Fernando, quiero agradecer al comité organizador del coloquio, a la familia de Fer que está presente, a todos los amigos, a todos los compañeros del ICAD y a raíz de esta pandemia, esperando que todos estén muy bien, ¿sí? Entonces, pues les platico que hace 22 años, un poquito más de esos 22 años, un día yo llegué a la oficina de Gerardo Ruiz Botello, que en ese entonces, el Centro de Instrumentos, ¿sí? Él era el secretario académico, ¿sí? Y yo estaba recién egresado de mi licenciatura y como todo recién egresado con muchas ganas de aprender, de conseguir dónde trabajar y el Centro de Instrumentos me abrió esas puertas, me dio esa oportunidad, ¿sí? A pesar de yo soy ingeniero en comunicaciones electrónicas, entonces mi sueño era trabajar en el área de comunicaciones, en la parte de electrónica, y por azares del destino y por circunstancias que se van dando, caí a un área de mantenimiento de equipo de cómputo. Y ahí las oportunidades hay que aprovecharlas. Y esas oportunidades yo las tomé y decidí involucrarme en la universidad más grande del país. Entonces, empecé a trabajar en el área de mantenimiento. Años después, llegan nuevas administraciones y deciden que esa área tenía que cambiar, tenía que cerrarse porque ese centro de instrumentos pues también tenía un camino que seguir y decidieron cerrar esa área. Yo, al estar trabajando en toda esta parte de computadoras, yo buscaba mi vinculación con lo que había estudiado y pues tomaba cursos de redes porque ahí encontré yo la relación entre mi licenciatura y lo que estaba haciendo. Se cierra esa parte, ¿sí? Y hicieron una reestructuración en el centro de instrumentos y a todos los que estábamos en mantenimientos los empezaron a reubicar. Y obviamente ahí había que demostrar experiencia para ir a ver a qué grupos te podrías integrar, donde pudieras aportar valor a las actividades de otros grupos. Entonces, normalmente, pues sí, los que éramos nuevos, pues nos quedamos en qué, ahora qué, yo dónde voy, a dónde voy, qué hago. Y pues sí, todos los que eran mis jefes, los que ya tenían experiencia, pues pronto se acomodaron en diferentes grupos académicos. ¿Sí? Y pues los que estábamos nuevos nos quedamos ahí. Entonces, de repente surge una oportunidad de volver a hacer un cambio y de volver a aprender, porque en ese tiempo, ya estoy un poco, ahora que lo cuento un poquito viejito, resulta que en ese tiempo se empezaban a poner de moda Internet, y más aquí en México. Entonces, el Centro de Instrumentos, ¿sí?, ve esa oportunidad y genera un área de cómputo donde empezaron a trabajar el maestro Antonio Garcés y la maestra Andrea Miranda a generar toda la infraestructura que ahora se tiene de red. Ellos empezaron a manejar los primeros correos y los primeros servicios de gestión de la red. Hablamos en ese tiempo ya estaba el PG de aquí en la Ciudad de México, y hablábamos de crear el segundo piso del ICAD, que posteriormente se vuelve el CECADES. Ante esa oportunidad, ¿sí? Pues me llegó a mí una oportunidad
de conocer a Fernando Gamboa. Resulta que justo en ese momento Fernando regresa de hacer su doctorado de Francia y se integra, entonces ahí ya le llamaron CECADET, se integra al CECADET, ¿sí? Con nuevas ideas, así como él era dinámico, con muchas cosas que hacer, con muchos planes, ¿sí? Y sí, y resulta que entre todos esos planes el director le dice, sí, lo podemos hacer, pero quiero pedirte un favor, quiero que me ayudes, ¿sí? A generar el primer sitio web institucional. Ante esa solicitud, pues bueno, Fernando, pues como siempre, estaba dispuesto a apoyar a la institución y empezó a trabajar el sitio web. Y para ello, checaron mi perfil y fue cuando dijeron, pues te puede apoyar esta persona que estaba en mantenimiento, y empezamos a trabajar juntos y empezamos a desarrollar muchos sistemas para la web. Yo encargado de la web de institucional, él con sus proyectos y todos sus planes que traía, pero siempre me estaba apoyando, ¿sí? Luego enseguida empezó a trabajar con desarrollos multimedia, yo seguí trabajando la parte de web y hacemos sistemas administrativos para la dirección, hicimos el primer informe que hasta la fecha, de alguna manera, la arquitectura que se planeó Fernando y el doctor Gelman y yo, se sigue utilizando en el instituto, ¿sí? Por cierto, el doctor Gelman, que hace unas semanas también, como decía Betty, también ya se fue. Y así seguimos trabajando, pues realmente él empezó a trabajar mucho en multimedia educativa, ¿sí? Y yo seguía con mi web, pero un día me dijo, oye, Rich, y tenemos un proyecto que requiere de multimedia educativa, pero con algo de uso de web. Entonces, ¿cómo era, Fernando? ¿Te gustaría aprender? Sí, pues, ¿qué dices? Pues sí, si me lo están pidiendo, pues yo le entro, porque eso siempre ha sido mi actitud. Le traté pues entonces Fernando me puso otra vez a otro reto más, a aprender todos esos lenguajes de programación para desarrollar multimedia. Pero hay algo que yo siempre admiraba de Fer. Fer era una persona que llegaba a las 7 de la mañana y se retiraba a las 6, 7 de la tarde. Entonces era bien difícil seguirle el paso. Yo siempre estaba detrás de él, muchas veces él estaba programando y él lo que decía, pues ponte aquí porque aquí tienes que aprender, ¿sí? A tal grado que me pasaba horas a sus espaldas viendo lo que hacía, cómo lo hacía, cuando le salían las cosas, cuando no le salía, pero siempre me apoyaba, a tal grado que yo siempre platico mi anécdota que yo hice mi maestría primero, ¿sí? Porque él me invitó a sus clases para que yo me sintiera a gusto, que me sintiera apoyado. Me invitó a sus clases, me contactó con otros profesores de maestría. Después, cuando yo vi la necesidad de que tenía que aprender otras cosas, me dijo, pues vete a la licenciatura y agarra bases. Y así conocí otros compañeros como Gustavo. Inclusive me atrevo a decir que hoy también ya estoy en el bachillerato, si bien ahora apoyando profesores, pero todo fue al revés. Solo me faltó empezar por el doctorado. Y fui bajando, pero todo siempre con el apoyo de Fernando, ¿sí? Luego, ese impulso que traía Fernando siempre, ¿sí? Fue lo que llevó a crear la primera aula del futuro. La aula del futuro, la primera imagen que yo tengo del aula del futuro, es esta pequeña, es esta imagen donde me acuerdo bien que hicimos tantos malabares para poner esta aula del futuro ahí por la parte baja del auditorio, ¿sí? Y ahí hicimos la primera aula del futuro. Y luego, con esa aula del futuro, vinieron muchos otros cambios, otras innovaciones. Algo que también que yo reconozco mucho en Fernando fue que a pesar de que hubo muchos cambios, se cambió de grupo, se cambió de nombre, se cambió de muchas líneas de trabajo. Algo que siempre Fernando procuró es mantener unido el grupo. A donde quiera que íbamos, ¿sí? Nos fue llevando. Y eso es
no sé, muy digno de admirarse, porque siempre cuidaba el grupo, tomaba iniciativas, siempre volteaba hacia atrás para decirnos, vente, aquí vamos si quiere y si gusta también, ¿sí? Sí era muy difícil seguirle el paso, era una persona muy dinámica, muy lista y hacía cosas, mientras que a mí me costaba trabajo, había cosas muy rápido que hacía él. Luego, posteriormente, pues nos dedicamos a promover esta aula. Recuerdo de trabajos que hicimos, de andar cargando mesas, de andar llevando limpiando mesas, buscando sillas para presentar el aula y para que tuviera ese éxito que ahora tiene, ¿sí? Y yo me pregunto, entonces, pues hay mucho que hablar de la cuestión académica, pero hay algo importante que me enseñó Fer, y es que Fer me daba mis consejos, pero también siempre con respeto. No significa que siempre estuvimos de acuerdo. Claro que hubo conflictos, claro que hubo situaciones que se dan en la tarea diaria de trabajo. Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que siempre fue con respeto, siempre fue con respeto. Y ahora que preparaba esta presentación para este conservatorio, decía, entonces, ¿que Fernando qué me enseñó? Pues prácticamente a lo que me enseñó siempre me decía, a ver, Ricardo, a ver, Rich, platícame, pero si me lo platicas, pues lo voy a olvidar, la verdad. Si me muestra que lo estás haciendo, pues tal vez lo recuerdes, tal vez sí lo recuerde. Pero lo más importante es que involúcrate y entonces vas a aprender, ¿sí? Esta frase la tomé de un autor, pero la traté de adaptar a la situación que me tocó vivir con Fernando, ¿sí? Ahora, del ser humano. No, pues del ser humano hay muchas cosas que hablar. En todas esas dinámicas, en todas esas, a veces nos estamos a las 3, 4 de la mañana ahí preparando algo para presentarle al rector o presentarle a alguien, ¿sí? Entonces esas pláticas pues, me llevó a hablar de su papá. Me admiraba yo mucho a Fernando de que mes con mes él reservaba la cita para ir a desayunar con su papá y no se movía, no se movía. Podría haber otras cosas, pero eso era admirable, que siempre estaba con su papá, ¿sí? Hay una señora que yo conocí, una señora que conocí gracias a él y pudimos compartir muchos momentos, ¿sí? Y es esta señora que tengo aquí, se los voy a mostrar. Esta señora ahorita está presente aquí. Esta señora es su mamá. Fernando tenía un cariño por su mamá que lo platicaba cada rato. Hablaba de sus hermanas, de sus sobrinos, hablaba de sus amigos. Tenía una gran empatía por toda la gente que le rodeaba. Sí. Y hubo muchas otras cosas que hizo ser grande, pero hay una que a mí me dejó muy marcado. Muy marcado fue que les voy a sentar siempre a todos los que estábamos con él, siempre nos compartió, nos acobijó y les quiero presentar esto ya porque ya sé que ya me van a cargar con el tiempo porque dicen que yo soy el que hablo mucho. Voy a presentarles a este niño que está de espaldas. Este niño que está de espaldas, cuando nació, tuvo mes y medio en terapia intensiva. Durante ese mes y medio, ¿sí? Me dijo Fernando, ¿sabes qué? No tienes que estar aquí. Tienes que ir a ese hospital, estarte ahí y ver qué pasa con ese niño. Ese niño tiene 16 años. Y ese niño, ese es mi hijo. Entonces, pues muchas cosas, anécdotas, pues también les podría platicar mucho. Desde cuando fuimos, hay una foto que también Fernando utilizaba mucho en sus presentaciones.
que es esta, donde está todo, con el presidente de la República presentando el aula, él usó el aula, pero la foto no es tan significativa. Hay algo por detrás de esa historia. Nos citaron 4 horas antes a que nos permitieran el paso, porque a las 4 horas iba a llegar el presidente de la República. El problema es que todos entramos. El único que no pudo entrar es Fernando. ¿Y por qué no pudo entrar Fernando? Porque resulta que Ricardo Castañeda no le avisó que ya se había pasado y que Ricardo se metió por otro lado y Fernando estaba afuera esperando. Y entonces es increíble su manera de preocuparse por todo ese equipo, ¿sí? Entonces, ese tipo de aventuras o cosas como que Fernando, a lo mejor Fabiola me va a decir, esa foto no la conocía, cosas como que Fernando se involucraba en todo, no era nada más el líder, ¿sí? Fernando era gente que llegamos a armar el aula del futuro y barríamos, recogíamos meses, hacíamos mucha talacha antes de llegar a presentar todo esto. Hay muchas otras cosas que les quisiera platicar, pero me gustaría quedarme aquí y quedarme con ese buen sabor del amigo, ¿sí? Si bien el trabajo es también muy importante, pero cuando hay alguien, un líder que te genera ese trabajo y no se vuelve trabajo, sino tu manera de vivir, tu manera de ser, creo que es muy importante. Y entonces, pues muchas gracias. Tenía la enmienda de presentar nada más 2 fotos, ahorita voy a quitar las que puse de más para que no me regañen mis compañeros de trabajo, ¿sí? Muchas gracias. Señora, un abrazo y para toda su familia. Y Fabiola, igual, estamos contigo. Sigue siendo parte de nuestra familia. Gracias. Jess. Bien, buenas tardes a todos. Un abrazo muy afectuoso a la familia y amigos y gente que nos acompaña en honor a Fernando. Creo que Fernando fue una persona admirable para todos, una persona muy especial. Y como bien dice Ricardo, hablar de más de 20 años en 5 minutos es complicado. También me costó mi trabajito el pensar un poco en tantas cosas que vivimos con él y redactarlos o reducirlos en 5 es muy difícil. Pero bueno, vamos a partir un poco más rápido. Nos conocimos curiosamente cuando fuimos al Santapred a hacer unas votaciones con respecto a la huelga de grande que hubo en la UNAM. Nos tocó compartir el transporte que nos llevó para allá. Y bueno, pues ahí nos presentamos, nos entablamos una plática pues muy somera, muy amable. Me recuerdo que también Ricardo, Raúl Rubalcaba, Azul Guadarrama, Ricardo Dorantes, creo que Ricardo Damián también. Y bueno, pues ahí fue nuestro primer contacto que tuvimos. Todavía yo no trabajaba con él. Después yo trabajaba con José Luis Pérez Silva en la sección de capacitación técnica que dependía de la Secretaría Técnica en ese entonces. Y curiosamente, Fernando Gamboa ya trabajaba en el grupo de multimedios e interacción humano-máquina y estaban trabajando con un proyecto con Harry Massal. El objetivo de ese proyecto era generar interactivos y material didáctico alrededor de temas técnicos para el CONALEP, temas como neumática, hidráulica, control eléctrico. Y en el grupo de multimedios pues no había quien tuviera ese conocimiento pues para poder desarrollar los materiales que se pretendían. Y entonces, debo reconocer también aquí invitación de Eduardo Bernal, que él también entró a trabajar a ese proyecto, pues me invitó también a formar parte, pues, por los conocimientos que yo tenía y que tengo, pues, en estas áreas, y apuntalé, pues, bastante bien el proyecto.
pues fue como ingresé yo con Fernando a trabajar. Después, como bien menciona Ricardo, pues ya se formó el grupo de interacción de espacios y sistemas interactivos para la educación, con el proyecto grande pues de Fernando, de la ambición de tener un aula del futuro y empezar a trabajar con esa aula que mencionó Ricardo, que estaba donde está ahora el laboratorio de Omar Morales. Y empezar ahí nos tocó estar pues viendo, ver cómo estructurar el aula, cómo iluminarla, cómo poner nuestra cámara de GESEL. Fue una tarea muy ardua donde estuvimos todos trabajando, todo el equipo trabajando. Fue un trabajo pesado que tuvimos ahí. Y bueno, a fin de cuentas tuvimos nuestra primera aula ahí, que funcionó bastante bien. Se hicieron varias pruebas ahí con de tecnología que desarrollamos. Y pues Fernando siempre en el liderazgo que tuvimos ahí, en todo ese tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, debo reconocer su capacidad de liderazgo, la habilidad que tenía para conocer la capacidad de la gente con la que trabajaba. Como bien menciona Ricardo, pues él se preocupaba mucho por el grupo, estaba muy atento a cómo, qué es lo que nos pasaba, cómo nos sentíamos, si estábamos a gusto, si había algo que no nos gustara. Y bueno, siempre teníamos pláticas muy en ese sentido, pues para ver que nuestra integración fuera lo más sana posible. Tenía una visión muy buena para conducir actividades interdisciplinarias. De hecho, en el grupo pues somos de diversas áreas de especialidad. Y entonces sí, como cuestionaba muy bien nuestras capacidades pues para llegar a objetivos que él perseguía. Y también un gran negociador, eso sí, debo reconocerlo, un gran negociador, vendía hasta piedras que pisaban, ¿no? Como persona, ¿qué puedo decir? Un muy buen amigo, un buen compañero, de esos que están en las buenas y en las malas con uno. Le gustaba mucho la convivencia. Creo que en eso todo el grupo sí coincidimos en eso, porque a todos nos gusta convivir. Los festejos de cumpleaños, los de fin de año, o en ocasiones, pues por algo no muy especial, simplemente por el hecho de estar reunidos y convivir un rato. Esas convivencias no van a ser iguales sin él, indudablemente. No he regresado a las instalaciones. Creo que esa aula del futuro le va a hacer falta precisamente su presencia. Nos hace falta a todos nosotros, ¿no? Teníamos también en esas reuniones pláticas muy amenas, jocosas, hasta la carrilla a Charlie Allen, pues con un plan de juego, pues, nos mostrábamos precisamente las afinidades afectuosas que siempre hemos tenido, incluso hasta cantar. Afinaditos, pero también. Miguel Sangüesa, que anda por aquí también, pues él se recordará en alguna ocasión que estuvimos cantando ahí algunas canciones de Los Ángeles Negros, ¿no, Miguel? Y bueno, eso habla un poco precisamente de la interacción personal, particular, fraternal que hemos tenido, que tuvimos con él y que tenemos todo el grupo precisamente. Y esa unión precisamente nos ha ayudado a que lo que estamos haciendo, lo que hacemos nosotros, lo que hacíamos con él, salga adelante. Nuestra intención ahora que no está Fernando es precisamente esa. A Fernando le gustaría que las cosas siguieran como si él siempre estuviera con nosotros. Y nosotros tenemos esa premisa, avanzar hasta donde podamos, hasta donde nos den las fuerzas y que Fernando se sienta satisfecho con nuestro trabajo. Como anécdotas tengo varias, muchas, muy personales. Muy de inicio, cuando yo salí igual que Ricardo, pues es lideré mantenimiento, salí de mantenimiento, me dediqué después a capacitación técnica. Y bueno, pues tenía yo ciertas cosillas por ahí.
De repente cuando él requería alguna herramienta especial, o que el pollito, o que el pegamento, o que algo así, siempre acudía a mí porque me decía que yo era como una botica de pueblo, todo lo tenía, era su boticario de cabecera. Así. También otra anécdota que tengo muy presente es cuando caí en el hospital. Muchos se recordarán de ese periodo. Ahí estuvo él, me acompañó en algunas ocasiones. Pero una muy especial fue cuando en una semana entré a quirófano 2 veces en una sola semana. La segunda fue de urgencia por una complicación. Y cuando me iban sacando de la habitación, estaba Rocío y estaba mi mamá. Llegó Fernando y le tocó ver la angustia de mi madre y de Rocío, todo acompañándolas. Eso es invaluable. Para mí fue invaluable. El año pasado que falleció mi mamá, bueno, pues yo vivía muy lejos, vivía yo por allá por la salida a Puebla, pues se veló a mi mamá. Y entonces lo que menos esperaba era que Fernando llegara, que pues, tan lejos que yo vivía y que llegaba por allá. Y nos acompañó en esos momentos difíciles a mi familia y a mí. Eso también para mí tiene un valor incalculable. Dicen que en situaciones así es como conoces a los verdaderos amigos. Eso sí. Hoy ya no está, pero está aquí, en el corazón de todo el grupo. Gracias. Gracias, Jess. Te escuchamos, Gus. Buenas tardes a todos. Pues, como ya lo ha comentado, pues agradecerles a todos por este espacio que nos han dado al grupo para poder compartir con ustedes estos recuerdos que tenemos y estos momentos tan amenos que que tuvimos con Fer y que tenemos muy presentes nosotros en nuestra mente y en nuestra cotidianeidad, porque ahora que estemos de regreso en el ICAT, pues cada que nos movamos por estos espacios, siempre estaremos pensando en, Fernando aquí dije con Fernando, aquí conversamos, y eso pues sí, siempre lo tendremos con mucho gusto, ¿no? Pues igual que mis compañeros, pues efectivamente Fernando nos deja muchas enseñanzas. Ya platicando con Ana Lilia, que por aquí nos acompaña, ¿no? Hablábamos, ella me decía, pues, cómo de una u otra manera él fue una parte muy importante para mi formación. Yo conocí a Fernando aproximadamente en el año 2000, cuando no sé por qué motivos yo llegué, me enteré de una clase que se llamaba Diseño de Interfaces en la Facultad de Ciencias, y era en un horario totalmente extraño para mí, 8 de la madrugada. Yo jamás llegaba a esos horarios a la facultad, pero dije, bueno, pues vamos a ver qué encontramos en esta asignatura extraña. Y la verdad que desde ese momento me topé con un profesor muy animoso que recién se integraba y traía estas ideas que para mí, para la facultad, pues eran muy novedosas. Esto del diseño de interfaces de pronto se veía tan ajeno a este enfoque tan científico de la facultad, que de pronto nos daba la posibilidad de mirar otros escenarios. Entonces, pues yo no sé cómo nos logró convencer a los que estuvimos allí en esta clase, pero ahí estábamos a las 8 de la mañana. Ya decía Ricardo, los horarios que Fernando manejaba, pues a veces eran muy extremos para muchos de nosotros, eso de llegar a las 7 de la mañana, pero eso precisamente también nos hablaba del gran compromiso que Fernando tenía con las actividades que hacía, y también el compromiso que esperaba que uno tuviera con las actividades en las que nos invitaba a colaborar. Y yo tuve la fortuna que desde ese primer curso donde lo conocí, pues me invitó a colaborar con él. En una colaboración, pues que me llevó a trabajar entonces en el ICAT
Y desde ese momento yo lo he insistido mucho, Fernando se convirtió en mi mentor, ¿no? Fue justamente la persona que me ayudó a ir caminando en esta área de la academia. Hasta antes de eso, pues yo pensaba un poco más bien trabajar en otros aspectos, pero justo estas posibilidades de colaborar con otros tipos de personas, con otros tipos de proyectos, pues para mí me cambió precisamente el enfoque de lo que quería hacer. Entonces, este mentor con el que después me fui conociendo con más personas del grupo, que es un poco la imagen que ahora estoy aquí compartiendo en la pantalla, pues precisamente me fue entonces a mí ayudando a ir avanzando y enfrentando. Fernando siempre nos planteaba nuevos retos, ¿no? Entonces recuerdo mucho cuando cuando se sentaba allí en el cubículo en el que nos encontráramos. Luego podemos ver esa mirada donde traía algo en la mente y traía algún nuevo reto para todos, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos retos con el que nos llegó fue justo lo que busco es que el aula del futuro se difunda por todo el mundo y que lleguemos a 5,000 aulas. Esa es la siguiente meta. Entonces, así era Fernando. Él de pronto nos planteaba retos y entonces, pues habría que trabajar en conjunto, como se ha dicho, para lograr esos retos, porque no eran con el fin de obtener metas personales, sino que al final era un logro para todos los que lo acompañábamos. Uno de los últimos comentarios que más me ha dado vueltas en mi mente fue casi a principios de año, cuando justamente él estaba muy gustoso con los resultados que habíamos obtenido el año pasado. Y decía, me da mucho gusto que el grupo esté tan comprometido con el aula del futuro, que todos estén trabajando de esta manera, porque eso entonces me permitirá ahora dedicarme a otras cosas, decía él, dedicarme a otras actividades, no sé, algo más místico. La verdad que, pues esa frase de pronto decíamos, no, pues yo creo que le cayó muy bien las vacaciones, ¿no? De pronto no nos imaginábamos que lo que él buscaba era entonces de trascender a otro tipo de actividades, ¿no? De pronto esta imagen siempre la tendré presente y pues por supuesto siempre agradeceré la oportunidad que Fernando me dio de acompañarlo en estas actividades que vemos siempre de donde está la cámara, pero yo tuve la oportunidad de acompañarlo en lo que sucede detrás de cámaras, como ya lo decía Ricardo, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de conocer esas dos partes, de pronto la parte más personal, como lo han dicho los distintos compañeros, pero todo eso que hacía que al final las cosas se vieran bien, que al final las cosas lucieran como a él le gustaba, y como nos fue entonces transmitiendo este interés de seguir siempre mejorando y logrando obtener los mejores resultados. Entonces, de esta manera, pues siempre llevaremos en nuestra mente a quien yo siempre denominaré como mi mentor en estas labores académicas. Muchas gracias. Gracias, Gus. Pues me toca mi turno. Igual les agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad de participar en esto y de externar un poco nuestras emociones. Las teníamos ahí un poquito guardadas y la verdad es que ahorita me va a costar trabajo con todas las anécdotas que ya contaron mis compañeros. Es difícil. Pero bueno, como bien les dije a mis compañeros al inicio, cuando pasó esto, pues la vida tiene que continuar y como dicen, la función tiene que continuar y nosotros es lo que hemos tratado de hacer. Yo conocí a Fer en el 2001, trabajaba en ese entonces con el maestro Pérez Silva, que también ya se nos fue, y Francisco Caviedes en el área de diseño editorial. Estaba yo trabajando para la revista YAR en ese entonces, pues yo soy diseñadora gráfica de carrera, como algunos saben, y pues yo entré ahí
Y una vez, Fernando y varios compañeros del CAD, bueno, en ese entonces Centro de Instrumentos, comían en el área de donde yo trabajaba. Y pues entre ellos estaba Fernando. Yo me acuerdo que los escuchaba platicar y hablar de todos los proyectos, y que en ese entonces para mí se me hacía como algo, pues como fuera de otro mundo, porque hablaban así como de tecnologías y de usuarios y de profesores y sitios web y pues un montón de cosas que para mí eran ajenas, ya que yo me dedicaba solo al diseño editorial. Y bueno, en una de esas ocasiones me dijeron que iban a hacer unas evaluaciones con usuario y que si yo quería participar como monitora. Y yo dije, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, el hecho de participar como monitor en unas evaluaciones quiere decir que nosotros, bueno, yo en ese entonces tenía que participar acompañando a los usuarios en una serie de actividades que ellos tenían que realizar usando un sitio web, ¿no? Y bueno, entonces ahí fue cuando Fernando me empezó a instruir, mira, vas a hacer esto. Yo fue cuando tuve como primer contacto con él y pues se me hacía como extraordinario que me tomaran en cuenta como para esas actividades. Y entonces me dice, vas a hacer estas actividades y le vas guiando al usuario. Aquí saqué una imagen que ahorita les platico. Aquí está Fernando participando de usuario precisamente. Y vas a hacer esto y los vas a guiar. Era un sitio web que estaba dedicado para profesores de física y los usuarios eran profesores. Entonces ya, yo me puse en mi papel, me aprendí lo que tenía que hacer y ya. Y en ese momento me pongo mis audífonos y Fer me estaba guiando del otro lado. Entonces yo seguí haciendo las actividades con los profesores, pero yo creo que Fernando me veía con las negras intenciones de ayudar a los usuarios porque me decía, no les ayudes, Libby, no les ayudes. Y yo así como con ganas de quitarle el ratón a los profesores y decir, es que ahí está el botón, ¿no? O sea, porque les decíamos ciertas actividades y los profes no podían hacer esas actividades. Entonces, Fernando por acá en mi oído yo, y yo acá con impulso de querer tocar el ratón y casi decirle al profe, a ver, yo lo hago. y bueno, esa fue como la primera vez. Ya después en la siguiente, pues yo ya sabía que yo no tenía que ayudar a los usuarios, que no les tenía que decir, ahí está el botón abajo, ahí pues presiónele para que se pueda mandar su información o lo que tenían que hacer. Y resulta que, bueno, pues a partir de ahí me convertí en muchas, o sea, yo asistí a muchas evaluaciones, pero sin darme cuenta, el trabajo con Fernando, o sea, mi trabajo se transformó y mi interés hacia el aspecto académico, porque yo ya no veía la interfaz de la misma manera. Bueno, es más, ni siquiera le decía yo interfaz, le decía yo diseño, ¿no? Yo no sabía hacer diseño web y pues en el grupo con Ricardo Castañeda y Fer, pues aprendí muchísimo y empecé a ver que una interfaz pues es más que ver un aspecto bonito y que podemos transmitir muchas cosas a nuestros usuarios y que podemos hacer que ellos hagan muchas cosas con ellas y ayudarlos. Entonces, a partir de ello, yo transformé mi quehacer a esta parte como de diseño de interfaz, evaluaciones con usuarios, y luego cuando menos me di cuenta, yo ya estaba del otro lado diseñando esas interfaces y las pruebas de usabilidad, y hemos hecho ahora ya con Gustavo otro tipo de pruebas, pero el concepto que Fernando creó es el mismo. Tenemos el aula del futuro, en ese entonces era único en la UNAM y él aseguraba que hasta único en México, ese laboratorio que nosotros teníamos. Entonces, a mi parecer, Fernando ha dejado también un legado muy fuerte en cuanto a los proyectos, a las tecnologías que se han usado. Y bueno, hay muchas cosas de esas que se siguen usando. Esta fotografía que yo pongo aquí es de Fer participando en una evaluación todavía en febrero.
es una alumna mía que está haciendo su proyecto de tesis, y Fernando y varios compañeros del grupo participaron en esas evaluaciones. Y yo le decía a Fer, le digo, ahora tú estás del otro lado y yo le voy a dar instrucciones a mi estudiante. Y me dice, así es, Livin. Él no me decía Livin, él me decía Livianita. Y bueno, entonces eso también nos demuestra que Fernando podía ser pues muy humilde como para estar precisamente guiando y para estar del otro lado, también recibiendo instrucciones en un momento dado. Como persona, pues Fer, él ha apoyado muchísimo a mi familia. Recuerdo también que cuando iba yo a entrar ya como académica en el instituto, bueno, en el centro de instrumentos en ese entonces, mi pago se tardó muchísimo en salir, casi 6 meses en que saliera mi pago. No sé por qué razones. El asunto es que Fer me estuvo prestando para que mi familia se sostuviera esos meses, y la verdad es que se lo agradecí muchísimo. Aquí en esta foto que comparto está aquí mi hijo, y él siempre me preguntaba por los Marios, porque se llama mi esposo y mi hijo. ¿Y cómo están los Marios? ¿Y cómo le va Mario en su trabajo? O sea, él siempre estaba interesado en nosotros y en nuestras familias. La verdad es que no sé qué hubiera hecho yo esos meses si no hubiera tenido el apoyo de Fer. Y bueno, pues vamos a extrañar de Fer muchas cosas, de él como persona, como compañero, como amigo. Vamos a extrañar esas roscas de Reyes que teníamos en enero, porque él siempre nos llevaba la rosca. Bueno, eliges, pero inició como Fernando. Los cumpleaños retrasados, esa es otra cosa. Nosotros festejábamos siempre los cumples, pero había veces que si Fernando cumplía en febrero, pues a veces se lo estábamos festejando hasta marzo, pero no porque no quisiéramos, sino porque siempre teníamos mucho trabajo, afortunadamente, y eso era una prioridad para nosotros, el trabajo. Y no quiere decir que no fuera importante nuestros cumpleaños y eso, sino que teníamos como prioridades, y aún así después andábamos festejando cumpleaños todos juntos, y eso también estaba padre. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Clarita. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hablar de Fernando requeriría muchísimo tiempo, pero pues seleccioné algunas etapas que conviví con él y que me van a acompañar seguramente el resto de mi vida. Yo ingresé al grupo Interacción Humano-Máquina y Multimedios alrededor del año 2004, cuando Fernando y José Luis Pérez Silva, que como Ana Livia lo mencionó, tampoco ya nos acompañan. Ellos me invitaron a colaborar en la elaboración de un libro de química para Oxford University Press. Yo en ese momento colaboraba en otro grupo del entonces SECADET. En 2006, ante una situación desafortunada que me impidió ingresar al doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras para cursar el doctorado en Pedagogía, conté, y nunca lo voy a olvidar, con el invaluable apoyo tanto de Fernando como del doctor Felipe Lara, que en ese momento era director, y del doctor, que tampoco desafortunadamente ya está con nosotros, doctor Andoni Garrix, de la Facultad de Química, y gracias a los tres tuve la oportunidad de realizarlo en España. ¿Qué recuerdo de Fernando? Ante todo, su liderazgo dentro del grupo ESIE, su empatía y su capacidad para captar la atención de los demás cuando él hablaba. Se hacía dueño del escenario inmediatamente que él tomaba la palabra. También su actitud de compañerismo cuando nos reuníamos en el aula del futuro para trabajar colaborativamente
en el desarrollo de algún proyecto o actividad a realizar. ¿Y por qué digo trabajar colaborativamente? Porque él luchó mucho porque los proyectos se realizaran en forma colaborativa. También tengo que recordar su actitud de reconocer y disculparse cariñosamente cuando consideraba que podría haber incomodado o molestado a alguien con su actitud o con alguna expresión. Asimismo, esa forma en que aceptaba cuando alguien le corregía en algo que él estaba proponiendo, que había escrito o algo. Tenía una sencillez para aceptar, digamos, cuando pues alguna cosa creíamos que se podía hacer mejor. También, y esto es a título personal con respecto a Fernando, su ansia de conocer el mundo, de viajar, de introducirse en la cultura del país o ciudad a donde viajaba. ¿Qué voy a extrañar de Fernando? Indudablemente muchas cosas, pero ante todo su eterna sonrisa. Siempre que pienso en Fernando, no puedo verlo serio. Siempre lo veo con una sonrisa en el rostro. También las frecuentes ocasiones, en que ingresaba a mi cubículo para pedirme una galletita. Nuestras pláticas sobre asuntos personales cuando tuvimos la oportunidad de viajar juntos a Chile, a la ciudad de León, y con cierta frecuencia cuando me acercaba en su coche a alguna estación del metro. Por último, quisiera externar mi sentir por su ausencia, tanto a su mami, con quien tuve la oportunidad de compartir gratos momentos, como a su esposa Fabiola y demás familiares que nos acompañan. Muchas gracias, y Fernando, donde estés, siempre vas a estar con nosotros también. Gracias. Gracias, Carita. Toño, te escuchamos. Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por el Te espacio. escuchas muy bajo, Toño. Buenos días. Bueno, más he dicho tardes. Gracias a todos por la oportunidad de poder participar en este evento de recordar a Fernando. Pues yo ahorita estaba escuchando a los compañeros y pues la fase humana de Fernando, pues sí la conocí, la viví muy cercanamente. A él lo conocí en 1999 cuando llegó al ICAT, antes Centro de Instrumentos. Me lo presentó José Luis Pérez Silva también. Ellos iban a colaborar juntos en la formación de un nuevo grupo académico orientado a la educación. Iniciaron el esfuerzo y pues yo no me incorporé con ellos porque yo estaba en otra área del Centro de Instrumentos, en el área de cómputo y redes. Sin embargo, pues tenía contacto a través de José Luis Pérez Silva y pues me tocó ver el surgimiento de lo que fue el grupo de multimedia y ambientes virtuales. Como dije, pues esos años mi contacto fue más amistoso con Fernando, las reuniones, muchas en casa de José Luis Pérez Silva, la verdad en un ambiente que muchos de los que están aquí, que estábamos en esas reuniones, pues podrán recordar reuniones que empezaban temprano y acababan hasta la madrugada, y donde pues desarrollamos una fuerte amistad, el maestro José Luis, Fernando y yo, digo muchos, pero en mi caso, en donde estuvimos pues muy cercanos. Durante casi 7 años, pues no colaboré directamente con él, sin embargo en 2006 llegué a su grupo, me invitaron a colaborar por mi área de especialización. Entonces, Fernando, pues, repito, teníamos una buena amistad y a él lo que le gustaba, eso que planteaban de repente con las ideas, que amanecía de repente de humor de vena y nos presentaba proyectos. Ahí tengo varias imágenes que subí
teníamos un seminario, el maestro Pérez Silva, él y yo, para desarrollar tecnología. ¿Y por qué? Porque en nuestra formación, tanto del maestro Pérez Silva como la mía, iba más en otra línea del grupo que él estaba formando, en el sentido del software. Nosotros nos dedicábamos más al hardware. Recuerdo que cuando en 2006, 2007 llegó con que le aprobaron un proyecto para superficies aumentadas y trabajo colaborativo por parte de CONACYT, un proyecto pues que le dio ingresos suficientes pues para pues probar todas esas ideas que mencionaban él tenía alrededor de esto de la educación y la interactividad. Y probamos mesas de todas, desde mesas de contacto, mesas acústicas, mesas ópticas, mesas híbridas. Y esa tecnología que era un poco un juego en el sentido de desarrollar, de crear, pues años después la vimos en otras partes. Por ejemplo, en esto de los vehículos autónomos, dentro de los desarrollos que trabajamos ahí en este grupo, en este seminario, hicimos mecanismos de control para vehículos autónomos allá por el año de 2008. Estamos hablando hace 12 años, cuando, pues no vamos a decir que competimos con ellos, pero teníamos ideas de ese nivel, o sistemas de reconocimiento como el que se ahora utiliza en la supervía para detectar las placas, los vehículos de los coches. Ya en esos años ya nosotros los trabajábamos en nuestro seminario. Un día, como bien mencionan, de repente llegó y ahí hay una foto donde se ve una pelotita roja arriba, y era un dispositivo que uno pasaba una imagen, un objeto en tercera dimensión, bajo un proyector, y de repente del otro lado reaccionaba una mesa, y me le quedé viendo y le dije, oye, Fer, eso está bastante complicado porque necesitamos tecnología. Y dice, pues, sí, pero podemos, no te preocupes. De alguna forma lo vamos a conseguir y conseguiremos fondos. Vamos, eran de esas cosas que de repente se le ocurrían o que platicábamos y que no lo desanimaban. O sea, vamos a entrarle, pues le entrábamos. Hicimos muchas cosas interesantes en esos años. Trabajamos fuerte, repito, el maestro Pérez Silva, él y yo colaborábamos en esos seminarios. Y el contacto, pues de repente él creó otro grupo, el actual ESIE, y yo me quedé a colaborar con el maestro Pérez Silva. Él y yo lo platicamos personalmente y me dijo, tú tienes que apoyarlo, Toño. Esa es una cuestión que no queda duda entre nosotros, y cuando tú quieras, te vas conmigo. Pues las cosas pasaron, el maestro se fue, y llegué con Fernando, con el grupo, y empezamos a colaborar fuertemente. El último año, lo recuerdo, trabajamos sobre el aula del futuro en Vallejo. Él estaba muy emocionado por esta cuestión, porque el modelo que se generó en Vallejo iba a ser el icono para que el aula del futuro que despegaba a través de la red de aulas del futuro que él traía en mente para finales de 2019 se llevara a cabo. Una aula que le llamó el aula 360, la gente del CCH Vallejo, donde está el prototipo que está en construcción. Estamos esperando que ahora que regresemos se inaugure. Y vamos, esta cuestión de esta dinámica de la creación y de las nuevas ideas y del no amedrentarse ante los desafíos, pues lo hacen recordar a uno a Fernando. Yo colaboré con él en algunas fases muy bonitas y pues lo recuerdo con cariño. Recuerdo a él, recuerdo también a otro gran amigo, José Luis Pérez Silva, con el que colaboramos juntos y con el que pudimos crear muchas cosas. Desde aquí te recuerdo, Fer. Gracias. Gracias, Toño. Y por último, Ricardo Salas. Hola, buena tarde. Bueno, a mí me gustaría agradecerle a Fer porque gracias a él pude ingresar al instituto y sobre todo conocer el maravilloso grupo que es el ESIE. Cada una de las personas que forma el ESIE son grandiosas. La segunda cosa que quiero agradecer de corazón a Fer fue su bondad
de permitirme dar clases con él en la UNAM. Realmente se portó súper bien conmigo, me fue apoyando para que me fuera integrando a la planta docente. Eso siempre se lo voy a agradecer a Fer. La tercera cosa que quiero compartir y también agradecer de Fernando es que tuve la oportunidad de publicar con él a nivel internacional. Él antes de irse vio nuestra primera publicación, eso me dio mucho gusto. 3, 4 días antes del suceso pudo ver la publicación Scopus, eso me dio mucho gusto. Y sobre todo ahora que me encargó publicar la parte del muro colaborativo, ya llevamos 2 internacional y sé que donde esté le va a dar mucho gusto y esas publicaciones son por ti, Fer. Y el último y el más importante es que Fer siempre me apoyó en el aspecto personal. Siempre se portó súper bien conmigo y eso nunca lo voy a olvidar de Fer. Siempre en las 2 cuestiones que tuve personal me apoyó y eso nunca lo voy a olvidar de Fer. Y básicamente eso es lo que quería platicar de Fer, Lidia. Muchas gracias, Ricardo. Pues como ustedes ya podrán observar y escuchar, Fernando para nosotros fue y será una parte muy importante de nuestro grupo. Afortunadamente dejó muchos respaldos aquí que van a continuar con su proyecto. Agradecemos mucho que nos hayan invitado en la mesa de coloquio. Agradecemos a Silvián. Aquí estuvo participando Silvián como parte de los multimedieros. Quisimos invitar también a algunas personas importantes para FER, tanto como colaboradores como amigos. Entonces Silvián nos acompaña aquí representando a los multimedieros. También tenemos a Miguel desde Chile en la Universidad de UTEM, que ella también compartió aquí algunas fotos. Tenemos a Carolina representando a la Universidad de Poitiers allá en Francia. Tenemos a Ana Lilia representando a la UAM. Y bueno, nosotros al usar esta aplicación que es el muro colaborativo, que es también uno de sus legados, pues quisimos ver que a pesar de las distancias, ¿no? Que estamos todos lejos, todos de alguna manera pudimos colaborar para formar este mosaico, o no sé cómo llamarle ahorita, mosaico de FER, y se ve lleno de cariño y de recuerdos. Y bueno, agradecemos también a Fabiola. Fabiola también me estuvo pasando algunas fotografías que estaban en la compu de FER. Agradecemos también a la compañía de sus hermanas y familiares, su mamá. Y bueno, también vemos que están sobrinos y están muchos amigos y colaboradores que estoy viendo aquí en los participantes. Muchas gracias por sus colaboraciones. De alguna manera, todos han sido parte y serán y seguirán siendo parte de los recuerdos de FER. Y bueno, pues damos paso a preguntas, si es que todavía tenemos chance, Betty. Sí, tenemos unos minutos para que alguien pueda comentar o hacer alguna pregunta. Por favor, adelante. Han estado escribiendo mucho en el chat, pero si alguien de manera personal quiere comentárnoslo a viva voz, con gusto lo escuchamos. No sé, ¿se podrá? Sí, Miguel. Sí. Adelante. Muchas gracias. Muy breve. Es muy complicado hablar. Es complicado. Conocí solo por 8 o 10 años a Fernando. Y no sé, cuando uno de los que recién exponía decía que donde estuviese, yo Fernando lo he tenido al lado mío todos estos meses. Y he tenido al lado mío a un hombre que como profesional era excelente, pero como persona era aún más. Creo que se llama Irma, la madre de Fernando. Si es así, señora Irma, tenga mis respetos. Usted tuvo un gran hijo. Fabiola, no te puedo decir más de lo que te he dicho en estos meses. Eres una mujer fuerte y tenías un hombre ideal a tu lado.
Y a la familia de Fernando, siéntanse orgullosos de tener o de haber tenido a una persona que dejó este legado. Aquí vemos personas de distintos países, personas de distintos ámbitos, y aquel que es capaz de unir a gente tan diferente es porque algo especial tiene. Así es que nada más que mis respetos, mis cariños y mi aprecio. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que quiera participar o decir algo a la familia o preguntar algo? Hola. Fabiola era la siguiente. Ay, perdón. Fabiola nos había ¿Fabiola? pedido comentar y después Ana Lilia, por favor. Gracias. Pues buenas tardes a todos. No sé si me escuchen. Sí. Les agradezco mucho a todo su grupo de FER por este emotivo homenaje. Obviamente, hablar en estas circunstancias es difícil, pero viendo el cariño que le tienen y le tuvieron, yo les agradezco mucho este homenaje a todos. Gracias. De nada, Fabiola. Un abrazo, Fabiola. Gracias a ti, Fabiola. Por favor, Ana Lilia, ahora sí. Gracias. Hola, gracias. Bueno, yo conocí a Fer, creo que todos conocimos a Fer más o menos en el mismo momento, en el 2000. A mí me mandaron con él porque era alguien que sabía de interfaces inteligentes. La verdad es que lo vamos a extrañar muchísimo. Era un ángel y yo creo que como persona era algo maravilloso interactuar con él. Siempre se estaba preocupando, como ustedes bien lo han dicho, por nosotros. Y yo me duele mucho que se haya ido. Para mí, disculpen que lo diga así, pero es una putadita de la vida, porque fue se fue prematuramente, era un ángel, y yo creo que el hecho de que todos hayamos conocido a Fer en esta época, digo, estadísticamente hablando, en el 2000, que todo, yo creo que Fernando llegó con una luz tan intensa en su ser, en su conocimiento, en todo, que fue un atractor, definitivamente fue un atractor, y por eso estuvimos con él. Y él era una persona maravillosa, que exactamente tenía una sonrisa increíble que yo tampoco me acuerdo serio. Y lo que dijo Clarita es verdad. Cuando de repente te daba con todo, decía, bueno, discúlpame, te di con todo, pero no lo quise hacer, pero era necesario que te diera con todo. Entonces, ese tipo ¿cómo decir? De recuerdos siempre los vamos a tener. Y les voy a decir algo, que ustedes, todos los del equipo, nunca fueron capaces de apreciar. Fer tuvo un equipo, un Pioneer que dejó cuando se fue a Francia y lo dejó en casa de sus papás. Y Fer me dijo, entonces un día yo le dije, estaba dando clases ahí en el aula del futuro, porque Fer si algo tenía Fer era que esto es de todos. Vamos, si lo podemos compartir, lo compartimos. Y ahí estábamos dando clase, Gustavo y yo, y bueno, le dije a Gustavo, voy a pasar a saludar a Fer. Y le dije, oye, ¿qué es eso? Es un Pioneer. Y me dice, sí, te cuento la historia del Pioneer. El Pioneer lo dejé en mi casa cuando me fui a Francia y un día me habló, pues mi papá, creo que fue su papá, y me dijo, te llevas ya tu Pioneer. Entonces, me lo llevé a casa y un día me dijo mi esposa, te llevas ya este Pioneer, porque bueno, no. Entonces me dijo, ¿lo quieres? Le digo, pero por supuesto. Y ese Pioneer está en mi cubículo. Sí, lo mandé dar mantenimiento y todo, así que pues Fer siempre va a estar conmigo. Siempre. De suyo le mandé un video cuando ya lo había dado mantenimiento y lo bien que sonaba, y me mandó un mensaje y me dijo, qué bueno que todavía tiene vida y le puedes meter 4 bocinas y molestar a todos tus vecinos. Entonces, para mí fue un verdadero privilegio conocer a Fer. Y a través de Fer conocí a todo el hermoso equipo que tiene y bueno, y ahora estoy trabajando muy, muy cercanamente
no con todos como me gustaría, pero sí con Gustavo, y para mí eso es una herencia increíble de Fer. Y donde estés, Fer, donde estés, te vamos a extrañar. Y estás aquí con nosotros. Y qué bueno que hicieron este espacio, porque cuando yo me enteré, le he llorado todo un río, de veras, como dice la canción de Maná, le he llorado, ¿qué río? Le he llorado un mar, porque no es posible. El semestre pasado estuvimos, Gustavo y yo, dando clases ahí y como han dicho todos, tenía una calidad humana que superaba muchas veces la parte académica. Así que gracias por este espacio, los quiero mucho a todos. Y bueno, pues aquí tenemos que seguir y como han dicho bien, ha dejado su legado y lo vamos a seguir. Gracias por permitirme comunicar con ustedes y también comunicar este sentimiento que tenía muy atorado aquí y no podía decirle a nadie. Gracias, los aprecio mucho. Ok, ¿alguien más que quiera externar algo? Porque ya se está terminando el tiempo. Bueno, pues Marina Vicario, Libby. Marina, te escuchamos. Sí, solo pues yo decirles que lo sigo extrañando, que en breve haremos la reunión anual y que me duele mucho que, igual que Fernando, otro consejero también se nos fue y nos van a faltar 3 personas este año en la reunión anual de la red, pero en particular Fernando siempre fue una persona que se ocupó mucho de nuestra red, siempre iba a las reuniones. En el caso de SOMESE, lo mismo en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, en sus momentos más críticos, cuando necesitábamos el mayor de los apoyos, Fernando se aparecía para que no desistiéramos y no tiráramos la toalla y no cerráramos la asociación. Y eso tiene mucho valor porque demuestra el compromiso que él siempre tuvo con la educación y en particular con la educación apoyada de la tecnología. Como yo lo he expresado, esta red CONACYT, de esta comunidad CUDI, estará siempre tratando de convocarles a colaborar con nosotros como instituto, como grupo que Fernando estuvo formando y que se escucha, pues, que ustedes continuarán su legado. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente agradecemos al coloquio, agradecemos a todos los familiares de Fer, a los amigos. Extrañaremos muchas cosas de Fer, muchas. La convivencia diaria, los saludos, los abrazos, las ideas nuevas, porque siempre llegaba Fer a invadir nuestros pizarrones y decir, se me ocurrió esto, o anoche esto, o llegaba emocionado con su celular, a enseñarnos, ¿no? Que alguien ya le había contestado, nuevos contactos. O sea, vamos a extrañar muchísimo todo eso. Pero bueno, ante todo, pues Fer sigue aquí presente y pues aquí tenemos un último pequeño recuerdo para Fer. Es algo muy corto. Agradecemos a Andy y su equipo que nos ayudó a hacer este pequeñísimo video. Queremos hacer todavía algo más grande, pero bueno, por el momento esto es lo que ahorita nosotros tenemos. Muchas gracias a todos y gracias, Betty. ¿Quieres decir algo más? No, solamente agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarnos. Como bien dijeron, era algo que necesitábamos todos. Por siempre vamos a recordar a Fernando. Tenemos muchos recuerdos con él, muchas experiencias y muchas vivencias. Gracias a todos. Lo necesitábamos y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Vivi. Abrazo para ti y para todos los chicos. Gracias. Clarita, un abrazo. Gracias. Cuídense todos, por favor. Estamos en contacto. Nos vemos dentro de 15 días. Les mando la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.